Vamos a empezar. ¿Con qué nos saldrá hoy, Noriel? ¿Con qué nos saldrá? Ya como cada vez que viene con algo distinto. Bueno, me pongo aquí. Vamos a hacer videollamada con Noriel, ¿te parece? Videollamada no, suprallamada. ¿No? Ya que estamos en los tiempos estos de la tecnología, que estamos aquí a tope. Empezamos, pues. Querida Laura, es un gusto Bienvenido. estar nuevamente. Sabes que para mí siempre es un placer poder participar. Y más para nosotros también, ¿no? Que nos ayudes a dilucidar tantísimas preguntas que nos hace la comunidad. Y muchas otras que no ha hecho la comunidad, pero También. que podrías responderlas también porque he estado investigando mucho, misionando durante todo este tiempo y han sucedido bastantes cosas en todo el panorama internacional. ¿Quiere adelantarnos algo o prefiere que pase a las preguntas? Sí, voy a ir respondiendo algunas cosas en base a las preguntas, iré añadiendo información adicional. Vale. Bueno, pues empezamos por Estados Unidos. La primera pregunta sería si es posible la división de Estados Unidos. Es posible, es difícil. Cuando yo adelanto cosas anteriormente y hablo de la caída de Occidente, concretamente me refiero sobre todo a su sistema económico. Tenéis que tener en cuenta que hoy por hoy prácticamente no existe el concepto política tal cual lo conocéis, sino que todo y absolutamente todo está directamente interrelacionado con la economía. Entonces, directamente, todo lo que mueve el dinero se mueve en la política. Y la política siempre se mueve en el dinero. Entonces siempre hay intereses detrás. Hay intereses de que se divida Estados Unidos. Hay unos intereses. Hay intereses en que no, también los hay. La caída de Occidente no va a caer como país, como países, como unión de países, como conjunto de países, de territorios. Pero si el sistema de control, el sistema de movimiento, el sistema económico y todo lo que conlleva ese sistema occidental. Entonces muchas veces hay que separar una cosa de la otra. No sé si me entiendes. Sí. No quiere decir que necesariamente Estados Unidos deje de existir. Puede dividirse, puede no dividirse, pero el dólar como moneda y directamente todo lo que tiene que ver en torno al sistema financiero va a cambiar. Si digo quebrar, tal vez la palabra no es del todo correcta o del todo acertada, pero bueno, a veces intentáis tener una información, no una, toda la información hoy, pero nosotros desde nuestro plano tratamos de ir adelantando las cosas conforme estáis preparadas para conocerlas, digerirlas. De tal manera que no se puede
explicar todo como una totalidad. Y es muy difícil explicar algo porque a veces, si no explicas B, no se entiende A. Pero como digo, es importante ir actualizando la información, no solo por las cosas que cambian, porque es información en la cual está sumida permanentemente en decisiones de muchísimas personas. Entonces no es solamente eso, no es solamente eso, no es solamente eso. Es más cosas, es la información que va cambiando, es la información que uno no puede desvelar en un momento dado, y uno lo explica como puede, y eso a veces da lugar a confusiones. Y desde mi lado intento disipar las confusiones, no me interesa generar confusión. Pero me doy cuenta, cuando analizo las mentes conceptuales de aquellos que me escuchan, que directamente muchas de las cosas que he dicho han sido tergiversadas, han sido mal interpretadas. Y por eso es importante ir haciendo aclaraciones, pero ten en cuenta que yo no dispongo de 2 horas o de 2 horas todos los días, ni todas las semanas vuestras, sino que de alguna manera tengo tiempo muy limitado para comunicar algo que son muchas cosas. Y esto cuesta. Estáis completamente limitados por vuestro lenguaje, mientras que nosotros nos comunicamos con la capacidad del concepto, del pensamiento, completamente distinto. Así que, a tu pregunta, sí es posible la división, no quiere decir que sea un hecho. Entonces, ¿eso quiere decir que no es un hecho la caída de Estados Unidos? Claro, es que ¿qué interpretas como caída? Es un cambio en el poder, ¿no? Es un cambio en el sistema financiero y económico. ¿Un cambio significa caída? Bueno, significa caída de un sistema económico. Pero no quiere decir que a veces vuestro concepto tiende a polarizarlo todo mucho más. Y los cambios son progresivos, poco a poco, y no tan contundentes. Claro. Bueno, otra de las preguntas era cómo se dividiría el país y, de ser así, quién lidera estas rebeliones. A veces os imagináis rebeliones como las de vuestras películas, o como las de siglos atrás en vuestra historia. Y la historia ha cambiado. El sistema que tenéis ahora para interactuar, para comunicaros, para entablar conversaciones, reuniones, para preparar discursos o para organizar protestas es completamente distinto. Entonces no es exactamente igual que antes, ¿no? Hay una separación entre la parte, digamos, antisistema y la parte pro-sistema. Pero esto ocurre siempre. Y esto ocurre en todos los países. En unos más, en otros menos, en unos más notorio, en otros menos, dependiendo de la crisis y el momento y la circunstancia también. En este caso concreto, no hace falta que yo os lo diga. Hay una lucha directamente, como diríais vosotros, de colores, que no tiene ningún tipo de sentido. De etnias. Dilo como quieras, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Cómo? Voy a hacer una analogía. ¿Cómo van los seres de otros mundos que os están vigilando ahora mismo? ¿Cómo van a tomar contacto con vosotros? Si ven que a alguien con distinta tonalidad en la piel se le maltrata de esa manera, hechos que son tan morfológicamente distintos, ¿por qué deberían de tomar contacto? ¿Es que acaso no les seguís demostrando, como dice el querido padre, que vivís en un inmenso jardín de infantes? Sigue con el cuestionario. Sí.
¿Hay movimientos internos o externos en Estados Unidos para poner las distintas colectividades en contra del actual gobierno y buscar enfrentamientos armados? Sí, se buscan, se buscan. Hay un montón de colectivos. Hoy estáis en un mundo tan interconectado, con tal diferencia de opiniones. Antes, ¿sabes qué ocurría? Que tú podías tener una opinión distinta, pero no encontrabas a nadie que opinara como tú. Hoy, a través de Internet, es muy sencillo encontrar gente que opine exactamente igual que uno. Claro. Entonces uno se coordina. Y existen un montón de movimientos en los distintos países, no importa cuál. Hay un montón de movimientos coordinados de quien opina de una manera política, con otro color político, con otra bandera, los que están contra lo políticamente correcto, los que están a favor, los que están a favor de distintos colectivos, los que están en contra, los que están a favor de la libertad, los que están en contra. Al final hay un montón de colectivos y cada uno con sus intereses y cada uno son como... Vosotros no lo queréis ver, pero es como si hubiera un montón de facciones en todo el mundo, en todo el globo. Y esas facciones buscan tomar el control y tener poder. Y la que mejor se organiza es la que mejores resultados obtiene siempre. ¿El ejército va a ser capaz de atentar contra el pueblo americano gravemente, ejecutando personas? Claro, si reciben la orden, sí. Y puede ocurrir, ¿por qué no? Puede ocurrir. La situación actual en la que se encuentra hoy el país del norte de América es muy complicada. Complicada porque va a seguir saltando chispas. Y las chispas van a ir conduciendo lentamente a un cambio, a una revolución, a una ruptura, a un fin de lo que se conoce hoy. Va a ir pasando, va a ir ocurriendo. Va a ir ocurriendo. Y ahí es donde está el problema. O no. Nunca se sabe si va a ser para mejor, pero va a costar muchas vidas. Todavía no se entendió que los enfrentamientos armados, que las guerras no son el camino. Hay colectivos a favor de esto y colectivos en contra también, que promueven la solidaridad, etcétera, etcétera, pero hacen mucho más ruido los colectivos que atentan, que atacan. ¿Qué son los campos que tienen del FEMA? Se ha especulado mucho con esto y como siempre se mezclan verdades con mentiras. Se mezclan verdades con mentiras. Ni todo es como de alguna manera lo está diciendo el pueblo o algunas noticias que son falsas, ni tampoco es como lo está vendiendo el propio gobierno. Se trata de unos campamentos de arrestos de personas antisistema, rebeldes, que provocan disturbios, y no es que directamente se extermine a la gente allí. No son campos de exterminio, pero sí son campos de arresto. Esto es algo que a muchos les sorprende, pero Estados Unidos lleva haciéndolo durante mucho tiempo, incluso en distintas islas alejadas, donde se mete a gente, se aparta a la gente conflictiva del sistema. ¿Creéis que en la desesperación de Estados Unidos podría atacar a China ya sin pruebas contundentes? Otra pregunta más que se puede responder y medio responder. ¿Podría atacar? Sí. Sin pruebas, sí. ¿De qué manera? Probablemente haciendo un contraataque biológico. De forma directa con armamento, es muy improbable que ocurra. Es muy improbable.
Al final, entre guerra y guerra hay estados de tregua, donde el que se recupera antes parte con ventaja. En este caso está siendo claramente China, aunque sé que hay una pregunta hacia el final que obedece un poco a todo esto, y ojo. ¿Qué posición tomará China respecto a Sudamérica? En realidad, China no tiene un gran interés directamente en Sudamérica. Lógicamente hay países que tienen mucha influencia, que tienen mucha fuerza, y lo que se va a pretender siempre es intentar ir imponiendo poquito a poco su dominio territorial, ¿no? En base a ir implantando su tecnología. ¿Qué buscan? ¿Ver caer al actual gobierno o ver cómo estalla en llamas el propio Estados Unidos o ambas? Hay muchos colectivos e intereses, cada uno busca una cosa, pero lógicamente el interés mayor que hay es destruir todo el sistema gubernamental en el que hay muchas personas dentro del propio Estados Unidos con el que están en contra de ese sistema de gobierno y de cómo funciona. Hay mucha gente que además no soporta a Trump. ¿Qué podemos hacer la gente común, aquellos que no somos poderosos o simplemente estamos a merced de Rusia, China, Estados Unidos y los poderosos? Lo único que se puede hacer es manifestarse, pero manifestarse bien, quiero decir. Pues mucho que pueda parecer una utopía, lo que yo voy a decir. Muchas personas juntas pueden lograr algo importante, porque las personas son al final las que producen cambios. ¿O quién os creéis que está detrás de todas estas cosas? Personas. Si personas importantes, personas de renombre, personas que tienen recursos no siempre económicos, sino personas que saben hacer cosas en la red, se organizan, hacen cosas bien hechas, se puede incluso impedir la censura. Hoy por hoy, el campo más abierto, el más peligroso y donde más miedo tienen que se les haga daño es a través de Internet. Es un campo que todavía no termina de estar censurado. ¿Pueden censurarlo más? Pueden, pero realmente si se coordinan bien las cosas se puede lograr. La verdad al final siempre se sabe y acaba llegando. Acaba llegando. Pero claro, hace falta gente valiente, que esté dispuesta a exponer su vida. Y esto no siempre sucede. No siempre sucede esto. Claro. Por ejemplo, yo puedo darte unas informaciones, pero mis informaciones no valen para nada, porque lo que se puntualiza y lo que queda bien claro son los documentos oficiales. Por ahí organizaciones como Anonymous, que tienen documentos, son los que pueden pegar el primer pelotazo encima de la mesa. El primer puñetazo. Es así. Y a raíz de ahí ir haciendo fuerza con todos los demás. Fíjate que hay un movimiento en Estados Unidos que es muy particular y que ocurre prácticamente en todo el país, donde directamente todos dan por hecho ya que se está manipulando y engañando la información. Ya no me refiero a nivel de los medios de comunicación, que yo creo que esto ocurre en prácticamente todos los países. Estoy hablando directamente en, por ejemplo, tema CIA, tema Pentágono, tema FBI. Informaciones sobre incluso inteligencia extraterrestre. Allí tienen muy claro que la mayor parte de la gente tiene muy claro que estas informaciones se están escondiendo, pero que existen. Y siempre se utilizan como campaña como en las campañas electorales. Se va a desclasificar, se va a contar la verdad, se va a... Y nunca sucede, pero se están hartando, la gente se está hartando. Se está hartando porque piensan, si nos esconden sobre esto, y les preocupa lo que menos el tema extraterrestre, pero piensan, ¿qué otras cosas nos pueden estar escondiendo?
Y la crisis del COVID ha abierto una brecha todavía más grande entre los que opinan que se está escondiendo todo y los que opinan que no. Hoy por hoy se está desforestando a dos manos y se comenzó con la explotación hídrica a nivel pluvial, al paso que vamos con la destrucción del ecosistema y medio ambiente. ¿Cuánto tiempo le queda al planeta Tierra antes de que sea inevitable? ¿Hay planes sobre reducción de la población para que esto no suceda? No, le queda bastante al mundo para que sea inevitable. No tiene ningún sentido y yo voy a decir por qué. Primero, porque se están desarrollando tecnologías avanzadas para mejorar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y esto es una realidad. Por mucho que se esté hablando del daño que se está haciendo, con tecnología, y esto se ha visto en otros mundos, se puede reemplazar. Y se está trabajando en esto. Y por otro lado, porque directamente sí hay planes de reducción de la población permanentemente. O sea, ya no es que sea un plan de dominio mundial, de qué sé yo. Todos los países saben, tienen informaciones y saben que el mundo tal cual está no es sostenible. Y saben que sobre todo las personas mayores molestan, lamentablemente. Y esto se está haciendo desde hace muchísimo tiempo, reduciendo el sistema inmune, potenciando efectos devastadores en radiaciones o en patógenos. Es una realidad. Y cualquier excusa se utiliza como pretexto para dejar morir a las personas. Dejar morir haciendo ver que no lo vi, ¿no? No directamente, haciendo ver que no lo vi. Sutilmente. Lo que pasa es que algunos han sido muy descarados en esta crisis del COVID y se les ha visto. ¿Qué puede suceder en América Latina? Hoy por hoy puede suceder guerras civiles en algunos territorios. Las brechas sociales que se está generando a raíz del COVID se van a agrandar cada vez más. Puede haber, como digo, revoluciones, puede haber pequeñas guerras internas y sobre todo van a ser ya no testigos, sino partícipes de una guerra fría muy fuerte en la que se va a utilizar muchos de esos países como terceros escenarios donde tanto Rusia como China como Estados Unidos se vayan intentando repartir el pastel del mundo. Es así. Y van a caer en esos terceros escenarios porque ellos no quieren víctimas en sus propios territorios. ¿Qué va a pasar con los demás países de Sudamérica? Una consultante nos dice, en mi país, Colombia, también con toda esta situación del COVID, han querido utilizar esto para una reforma económica y la entrada de las tropas de Estados Unidos. Una situación que le gustaría saber si nos puedes ayudar. El tema de las tropas dentro de países directamente de Latinoamérica se va a ir dando porque se va a utilizar, como digo, como conflictos de terceros, que son los conflictos entre Estados Unidos y China principalmente. Y se va a utilizar cualquier tipo de revuelta política, protesta política, para tomar partido. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? Es realmente muy poca cosa. Muy poca cosa porque no parte directamente por el pueblo en sí, sino que están muchos intereses políticos metidos dentro.
¿Qué pasará en Venezuela en caso de haber intervención? Al final son preguntas, uno desde el plano suprafísico no sabe el futuro. Puede hacer una serie de aproximaciones, pero el futuro, no os creáis a nadie que diga que sepa el futuro, porque no existe la adivinación en el plano físico, tampoco en el suprafísico. Pues probablemente puede ser que haya revoluciones, rebeliones, luchas entre distintas facciones. Puede ser que haya una ruptura, una quiebra económica total. Y puede ser que ocurra algo peor, ¿no? Puede ser que haya una guerra mucho más grande que incluso se expanda a otros países. Porque la situación política es muy inestable. ¿Qué rol cumple el Vaticano en la pandemia? Concretamente en la pandemia, no, en la pandemia nada. En la pandemia, nada. En asuntos geopolíticos y geoestratégicos, muchísimo, muchísimo. Pero directamente en la pandemia, digamos, esto no parte por el Vaticano, no ha sido financiado por el Vaticano no ha estado inmiscuido en nada de todo esto. Lo que no quiere decir que esta organización, que simplemente es la mayor de las sectas actualmente, tiene realmente muchísimo poder, muchísimo control sobre muchos gobiernos. Porque hay que tener en cuenta que hay financiaciones cruzadas, tanto de distintos países con el Vaticano para distintos países, y ahí es donde hay muchísimo más control y poder. ¿Los Homo capensis controlan el Vaticano? No, esos son cuentos que no tienen ningún fundamento. Directamente hay personas desequilibradas que han intentado difundir rumores falsos. Si es cierto que hay personas que están sumamente aberradas por engramas. Hay un tráfico total y absoluto a nivel de niños y niñas en el entorno sexual. Esta es la mayor aberración que hay allí dentro. Pero no solo eso, hay sobornos, hay extorsiones en distintos países para tomar unas u otras decisiones que más se interesen a distintas personas que buscan tener mayor control y mayor poder en el mundo. Es verdad, es una realidad. El Vaticano actualmente es la mayor organización y la que domina absolutamente todo, tiene muchísimo mayor poder que China y que Estados Unidos, y controla muchas de las decisiones y muchas de las cosas que suceden entre ellos. Eso sí es una realidad. Pero no puedo desvelar mucho, porque este asunto puede conllevar una censura muy grande. Hay mucha información. Digamos que, fíjate, lo poco que se sabe sobre el Vaticano es la punta de un enorme iceberg. Apenas se conoce un 5% de lo que hay realmente, pero no lo puedo desvelar. Ahora, el tema de especies de otros mundos o de seres hiperinteligentes, eso lo podéis dejar en el baúl de las fake news. ¿Quién hay detrás de Anonymous y cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Por quién fue creado y en qué ha derivado hoy en día? Anonymous, fíjate que fue creado con la intención fundamental de
intentar desvelar todas las tramas ocultas que no se cuentan. Anonymous parte desde la premisa de que siempre en la historia de la humanidad ha existido la conspiración y siempre en la historia de la humanidad se ha mentido al pueblo. Y parte desde esa premisa. No fue creado directamente por una persona, pero sí fueron creados por un grupo de personas que directamente tenían información y fueron maltratadas por distintos estratos gubernamentales en distintos sectores. Por ejemplo, gran parte de la CIA que fue apartada, personas que trabajaban para el Pentágono y personas que han estado involucradas trabajando con el FBI, que han sido separadas, son parte de los fundadores originales de Anonymous. Pero ha degenerado. Ha degenerado. Actualmente muchísimas personas dicen que van bajo una máscara falsa. Dicen que van bajo la batuta de Anonymous y llevan una máscara falsa. No tiene absolutamente nada que ver. Personas que han utilizado la organización para sus propios intereses individuales. Esto ha dañado muchísimo la reputación de una organización que inicialmente buscaba desvelar una realidad que no se cuenta. Sí. Ahí anuncio que si bien la intención original es buena, es positiva, está construido por mentes aberradas, por envidias, por odios, por rencores, y eso nunca alimenta algo bueno. El odio solo alimenta más odio, y las guerras más guerras. ¿Qué papel juega Elon Musk y su lanzamiento a órbita? Has recibido sobornos, has recibido todo tipo de chantajes y ofertas para que participe en distintos proyectos secretos. Pero no quiero entrar a fondo en esto tampoco, de verdad, porque hay cosas que no se pueden contar. Directamente aquí hay preguntas que podrían poner, varias de las preguntas podrían poner en serio riesgo la continuidad de Tetrael. Y todos nosotros, ¿cómo nos preparamos para los próximos años venideros con esta información? Ya sea a nivel de trabajo, educación, relaciones. Lo primero de todo, se trata de difundir. Las informaciones que no se difunden mueren. Es una realidad. Ahora, ¿se trata de difundir todo? ¿Se trata de difundir las fake news? Claro que no, porque entonces estáis haciendo un flaco favor a esos movimientos que lo que buscan es confundir. Entonces, ¿qué es lo que hay que difundir? Información sensata y de sentido común. Claro, el sentido común es distinto según la persona, me puedes decir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo difundimos? ¿De qué manera? ¿El qué concretamente, no? Se trata principalmente de difundir todo aquello que tiene que ver con los valores morales y los derechos humanos. Fundamentalmente. Hay que hacer fuerza en todo esto y sobre todo tratar de educar a las nuevas generaciones en valores. Si se educa a las nuevas generaciones en valores, lo que vosotros no vais a ser capaces de llevarlo adelante, va a ser capaz de llevarlo adelante una nueva generación. Si se quiere cortar con todo esto, con toda esta corrupción masiva, se puede lograr. Se puede lograr un cambio masivo como se ha producido en muchos otros mundos. Pero es necesario que comencemos a darnos cuenta, y me incluyo a nivel suprafísico también, porque a nivel suprafísico también hay muchísimo desconocimiento, que comencemos a darnos cuenta de la importancia de los valores, de la importancia del compartir, de la importancia de dar al otro. En eso creo que vuestro grupo, el querido Tetrael, hace una labor inmensa, tratando de proporcionar a los demás herramientas para vivir mejor y para enseñar a vivir mejor. Y si aprendéis a vivir mejor y enseñáis a otros a su vez a vivir mejor,
Se van a defender derechos, pero no se van a defender con espadas, ni con ametralladoras, ni con antorchas, ni con bombas, ni con virus. Se va a lograr hacer pacíficamente. La construcción de un nuevo mundo empieza desde las raíces. Y para las raíces es necesario que exista esto. Esto que vosotros llamáis Tetrael. Da igual, cualquier organización, cualquier mensaje que tenga que contribuya directamente a el aprendizaje de unos valores. Eso es fundamental. El resto, queréis algo mucho más terrenal, mucho más físico. Punto número 1. Vigilad en quién confiáis vuestro dinero. Hay muchísimos intereses creados a nivel bancario. De hecho, todas las conspiraciones, todo esto que estáis diciendo, ese control del mundo del que habláis, parte desde el sistema financiero y todo lo que tiene que ver con los bancos y sus acuerdos. Parte a través de ahí. Ese Club Bilderberg que habéis hablado tantas veces, cada vez tiene menos poder, porque cada vez cuentan con menor apoyo de estas entidades bancarias. Y ahí es donde empieza todo. Y eso es necesario. Es necesario que vigiléis con eso. Es necesario que comencéis a tener valores. Es necesario vivir, sí, pero ¿a costa de quién o de qué? Todas esas personas que trabajan en organizaciones que son criminales y que lo justifican con un es que si no, ¿de qué vivo? Están alimentando todo esto indirectamente, ignorantemente o no, lo están alimentando. Es necesario comenzar a tener dignidad, comenzar a tener valores. Empezar a decir no a los abusos. Empezar a decir no, incluso desde la parte familiar y personal. Empezad a cortar lazos tóxicos con personas que os hacen daño. No quiere decir que os separéis. El maestro Noriel nos está diciendo que os separéis todos. Pero no permitáis una serie de abusos hacia vuestras personas. No lo permitáis. Tampoco esa serie de abusos hacia vuestros amigos, hacia vuestros familiares, hacia esas personas que os apoyan. Porque estáis siendo cómplices, no os dais cuenta de la enorme complicidad a la que estáis siendo abocados. Y os estáis abocando a vosotros mismos al fracaso como humanidad. Por ser cómplices directamente. Porque uno asesina a otro en plena avenida y todo el mundo hace ver como que no vio nada. Ahí es donde está el problema. ¿Desde hace cuánto tiempo habrá comenzado a instaurarse el nuevo orden mundial? Todo esto se lleva planificando desde la Segunda Guerra Mundial, desde que termina la Segunda Guerra Mundial. Pero... ¿nuevo orden mundial? Claro, nuevo orden financiero, nuevo orden económico. Unificar las economías para lograr un control muchísimo mayor, pero a la vez separaros en partidos. Hace falta que creáis en muchos partidos políticos, porque así os separáis, os enemistáis de vuestros vecinos, de vuestras familias, de vuestros amigos. Y cuanto mayor es la separación, más difícil es esa unión a la que yo estoy refiriéndome. Entonces, claro, aquí la clave está en la separación. En la separación y la unión global financiera. Ahora, nadie está diciendo, no, la unión global y que gobierne China. No, la unión global y que gobierne Estados Unidos. No, la unión global y que gobiernen familias de poderosos. Eso no es así. Vuestro planeta está repartido en partes y todo el mundo quiere su parte. Hay personas que buscan una unificación. No quiere decir que busquen que uno u otro sea el que gane esa batalla. Ellos se van a seguir aprovechando de la situación tal cual se vaya dando. Al final, mientras el poder siga en el dinero, siga en la moneda,
El poder lo tienen ellos. Y hechos no quiere decir que todos estén a su favor. Se siguen repartiendo el mundo entre ellos también. No todos están a favor. Hechos son personas normales, querida Laura. Pueden ser vuestros vecinos. Gente que trabajan para bancos importantes y que tienen una suma de dinero que nunca te la van a desvelar. Que es enorme. No se trata de que están en una mesa enorme, en un palacio de cristal, con túnicas, hablando de cosas imposibles de saber. No es así. Son personas normales que tienen mucho dinero, porque son propietarios de entidades bancarias, de partidos políticos, de sistemas financieros, y que directamente están comunicados. Pero no quiere decir que todos estén a favor. Hay incluso guerras entre ellos, ¿por qué no? Que todos creen que una única moneda saldrían ganando todos ellos y saldrían perdiendo todos los demás. Eso sí es verdad. Y eso se instaura con los años, con las décadas. Claro que sí. Y es lo que se busca ahora, ¿no? Sí, pero no quiere decir que sean personas, que sea una orden, de qué sé yo. No, no es así. Estas personas que nombraste en aquella sesión, ¿es una familia que planean esto de hace tiempo o ellos creen en ese motivo que los impulsa? Ellos son familias distintas y de generación en generación han estado traspasándose esa fortuna, lógicamente. Y también esos planes, esos acuerdos, porque lo que ellos consideran es que tienen que conseguir el mayor control y el mayor dominio posible. Esto tiene todo mucho menos magia de lo que os pensáis. Ahora, sí es cierto, si queréis verle algún punto místico o mágico, si queréis verle algún punto, digamos, desde la estructura más de orden, bueno, está bien. Sí es cierto que en su mayoría son masones, en su mayoría tienen su ideología religiosa muy particular. Eso es una realidad también. ¿Quién elegiría encarnar en esas familias que están detrás de esto? Espíritus que buscan protagonismo y poder, saber cómo se siente estando en el máximo poder. Así es. Hay muchos, hay cola para encarnar en esas unidades biológicas. Vale. ¿Qué poder adquieren hoy por hoy las manifestaciones? Como digo, esto no es algo de hoy para mañana, es algo que se va gestando poco a poco y que va a terminar con ruptura. Ruptura de un sistema económico, de un sistema financiero, y ya veremos luego los cambios, cómo de drásticos acaban siendo o cómo... No se puede saber el futuro. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad para evitar que nos controlen como ellos quieren? Como he dicho, tratar siempre de ser, de ir de acuerdo a una verdad y de difundirla. Y de unirnos y difundirla. Y aquí estamos nosotros para ir trasladando información. Me cuesta mucho hilar fino y tratar de dar una información que sea lo suficientemente importante para ser transmitida y que genere impacto. No impacto en el sentido de... sino impacto en el sentido de que de verdad movilice a la gente a posicionarse, pero por otro lado, que no sea censurable. El jugar mucho en esa línea realmente es algo que me cuesta. Claro, no entiendo. Porque tienen mucha información. Si yo dijera todo lo que sé, Claro. es imposible, o sea, os cerraban todo. Sí. Y os venían a buscar a vuestras casas. Acababais presos, o sea, desaparecíais, o sea, es imposible, no puedo contar todo. Y menos con nombres y apellidos y detalles. ¿Qué va? ¿Los Illuminatis qué piensan de todo esto? ¿Tienen voz y voto? No existe, o sí existe. Vosotros a esos los llamáis a esas familias que yo he estado comentando. Pero no existe en sí una orden de Illuminatis, no existe toda esa
trama de conspiración que se ha generado alrededor. Hay mucho mito en todo esto. Hay más mito que verdad. Pero esas familias las queréis llamar Illuminati y llamadlas como queráis. Otro consultante nos pregunta si en otro planeta y otra civilización ha pasado algo parecido y los cambios que han hecho o cómo se ha solucionado. Claro, ha ocurrido en muchos mundos y se ha solucionado de maneras muy diversas. Algunos han terminado incluso con la destrucción de la especie. Entonces, no te podría contar, tendría que ir mundo por mundo, ¿no? Otra persona le gustaría saber, preguntar si hay viajeros del tiempo presenciando la pandemia y los acontecimientos que están pasando en este presente. Hay viajeros del tiempo de vuestro futuro, eso lo afirmo contundentemente, para vivir algo histórico. Y lo pongo entre comillas y dirás, ¿por qué? Porque en vuestro futuro, nuestro futuro, que no es más que el pasado de ellos, y leo la mente conceptual de uno de los titanes, de uno de los viajeros del tiempo que sí está, va a ocurrir más veces estas pandemias. Entonces solo es una de las crisis. Vale. Os digo que esta crisis va a terminar pasando desapercibido en el tiempo en el que vienen. Es decir, acabarán registradas, pero pasarán desapercibido porque habrá otras de más importantes. ¿Biológica también? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la próxima estrategia de esta cúpula que manda a los gobiernos con respecto a la situación actual? Y si es una familia o es una comisión de 12 personas. No, no es una comisión de 12 personas, tampoco es una familia, son varias. No importa, son de distintos países y bueno. El caso directamente se trata de ir separando en dos a las personas. Ir dividiendo. En dos no, en cinco si hace falta, ¿no? Ir dividiendo en facciones para que las propias facciones provoquen la caída de distintos sistemas políticos en Occidente, concretamente en toda la parte de América. Toda la parte de América, tanto Latinoamérica como América del Norte. Ese es el próximo paso, para provocar rupturas en los gobiernos, para después poder implementar nuevas políticas con otros partidos que cambiarán de nombre y cambiarán de ideas, pero tendrán el mismo nombre de partido. ¿Hay algún sistema económico que los maestros de luz prefieran más? Se pregunta porque Lao Tse tenía una visión anarquista sobre el manejo de la economía y la sociedad, mientras que Confucio era más liberal, minarquista. Muchos de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón, hablan sobre economía y el manejo de la sociedad. Y da curiosidad saber por qué ningún maestro ha hablado sobre economía aún. Tú sabes que yo hablo de lo que puedo hablar. Nosotros intentamos no entrar en política directamente para no distorsionar la filosofía, la idiosincrasia de vuestro grupo y para no haceros correr riesgos. Y como digo, por eso mido tanto lo que digo y lo que no. Y por eso prefiero no posicionarme a ese favor, porque os podría generar serios problemas con otros partidos políticos, con personas que opinan de manera distinta, etc. No voy a entrar en eso. Llevamos mucho tiempo de sesión. Quedan 3 preguntas. Sí, pero así no es. sé... Hazlas rápidamente y Vale. termino porque está el decodificador, tiene una temperatura corporal muy alta. Se pregunta por el origen de la cepa que hay en Pekín y también en Alemania. La de Alemania no tiene ningún misterio. Directamente tiene que ver con un rebrote. Ya no tiene sentido hablar de cepas, porque directamente son muchísimas ya las cepas que hay, entre cómo han ido mutando la cepa A, la B, la C, la D, han ido mutando entre sí varias veces y entre ellas han ido mutando de nuevo y se han ido generando una gran multitud de cepas. Algunas, la mayoría, son mucho más débiles,
alguna incluso ha sido modificada intencionalmente para provocar un contagio mayor. Por ejemplo, ese es el caso de la de China, así es. La de Alemania no tiene ningún sentido, es un rebrote, va a seguir habiendo más rebrotes a lo largo del mundo porque no se están tomando las medidas que se deberían de tomar. Fíjate que hay mundos donde lo han resuelto con tecnología todo esto. Si se hubiera mejorado, como ha dicho el querido maestro Jonathan, tiempo atrás en genética y en informática, se hubiera logrado desarrollar aparatos computacionales que hubieran conseguido detectar directamente el virus en superficies, directamente se podría haber desactivado el virus en superficies automáticamente, se podría haber evitado que el virus progresara, mil cosas se podían hacer con tecnología que no se han hecho. Y como no se han hecho, habéis tenido que recurrir a tácticas que se hacen desde la edad de piedra, prácticamente que tiene que ver con el distanciamiento social. Sí. La cosa está en que no se está tomando bien el distanciamiento social por una necesidad imperiosa con la economía. Entonces va a seguir habiendo rebrotes. Se va a detener, va a parar. No debería. Salvo que el virus a sí mismo se autodestruya, entre comillas, porque el virus no se autodestruye, pero puede ser que llegue a mutar de manera en que ya no sea contagioso para el ser humano. No pueda infectarlo, digamos. Pero eso es muy difícil que ocurra, porque hay tantas cepas y variantes. Y además se están modificando en algunos laboratorios intencionalmente, que si no es una cepa va a ser otra. Es muy difícil de contener esto realmente ahora. ¿Se va a encontrar medicamentos? ¿Se va a encontrar vacunas? Seguramente sí. Y ahí es donde se va a parar. ¿Se puede parar naturalmente? Puede, pero es muy difícil. Y si encima, en lugar de tener tecnología, o en lugar de distanciaros, seguís viviendo como si nada pasara, va a seguir habiendo rebrotes, mayores o menores. Va a haber gobiernos que van a actuar más rápidamente, van a detectar los brotes y los van a intentar paliar. Pero alguno de los tantos rebrotes que va a haber puede ser que se vaya fuera de control y se vuelva a generar lo mismo. Entonces, ahora de repente ocurre lo que ocurre en China. Y en China directamente se ha introducido desde Europa una cepa modificada por científicos de Estados Unidos intencionalmente para generar una segunda ruptura económica, porque la primera no había dado suficientes frutos. Estados Unidos se está hundiendo en la miseria por la cantidad de muertes, infectados que hay, son brutales, y en las últimas manifestaciones han multiplicado el número de infectados. Claro. Y ahora de repente China se está haciendo fuerte. Claro que esto no obedece a algo casual, es causal, y es lamentable que así sea. En una sesión anterior usted dijo que no tenía sentido hablar del tema del grupo sanguíneo para este coronavirus, pero se han publicado diversos estudios últimamente acerca de la mayor agresividad del virus en grupos sanguíneos específicos, concretamente el A, y menor agresividad en otros grupos sanguíneos, concretamente el 0. ¿Qué veracidad tiene esta información? Sigo diciendo y sostengo que no tiene ningún sentido hablar de grupos sanguíneos. Aún así, es lógico que siempre hay predisposiciones genéticas que a uno lo predisponen para ser más afectado que a otros. Esto es una realidad. Esto ocurre con todo, no solamente con virus o con bacterias o con patógenos, sino que ocurre con prácticamente todo. ¿Qué quieres que te diga? La situación es así. Un grupo sanguíneo tiene mayor predisposición. Bueno, es que no en todos los grupos sanguíneos hay la misma sintonía. Entonces, es lógico que sí, pero no es algo que marque la diferencia, digamos. Hay personas del grupo sanguíneo 0 que han fallecido lamentablemente y tristemente, han desencarnado, y son muchos. Entonces, no hay una diferencia tan grande como para que sea destacable. Lo que pasa es que ahora se estudia todo, porque lo que se está intentando es buscar algo a lo que aferrarse para poder salir a la calle tranquilamente. No, que salgan
los 0, que nos salgan los A. ¿Pero qué sentido tiene? Claro. Si no hay medidas que no se están tomando bien, va a seguir pasando de todo. El problema no está por ahí. En los últimos días se ha hablado de un nuevo virus, el Nipah. En teoría no se trata de un virus de ahora, sino de hace unos años. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Es un virus tremendamente letal, que afecta además toda la parte del cerebro y el cerebelo, y que directamente es un virus natural que no tiene ninguna incidencia en todo esto que estamos comentando. De acuerdo. Voy a dejar descansar por piedad también al decodificador del... Recordé todas las preguntas que teníamos agendadas. Tenemos que cortar porque gracias. realmente está el decodificador a punto de explotarle. Hasta todo momento y gracias. Hasta todo momento. Muchísima luz.